¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de habilidad verbal. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de extrapolación, que ya es el último tipo de ítem, el ítem más complejo también, dicho sea de paso. Vamos a establecer una clasificación muy puntual al respecto y nos vamos a permitir un poco razonar el concepto a partir de algunas actividades, ¿no? La extrapolación es de hecho una actividad compleja porque para extrapolar necesitamos manejar bien los contenidos del texto. Sin un razonamiento profundo de la lectura es poco probable que podamos razonar los contenidos y, digamos, situar la información del texto en condiciones nuevas, ¿no? La extrapolación justamente es eso. A partir de los datos que el texto nos brinda, nos permitimos crear o recrear situaciones nuevas que el texto no plantea o no contempla. Y a partir de esos nuevos escenarios podemos derivar algunas consecuencias al respecto. Entonces, para ello necesitamos comprender el texto cabalmente. Si ese no es el caso, en realidad la extrapolación va a ser un ejercicio siempre complejo, ¿no? Por eso es necesario que hagan una lectura detenida de los contenidos textuales y a partir de ello puedan ustedes derivar esos datos, ya sea a nuevos contextos, digamos, de lugar, de tiempo. Si, por ejemplo, se está desarrollando el texto en el ámbito de una persona en particular, ese es uno de los referentes importantes, en cambio de persona, cambio de situación, el contexto puede ser de distinto tipo, ¿no? Económico, educativo, político, cultural, qué sé yo. Entonces hay una serie de aristas que uno tiene que considerar. De pronto el texto está desarrollando, imaginemos, las protestas en Chile y derivamos ese caso chileno al ámbito peruano. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en el ámbito peruano? Entonces estamos extrapolando, ¿no? Estamos situándonos en un contexto nuevo que el texto no contempla, pero que es una operación válida, ¿no? Podemos establecer ese giro dentro del ámbito de lo razonable, y el ámbito de lo razonable, en rigor, es el conjunto de parcelas informativas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir los dos tipos de extrapolación, a saber, la extrapolación cognitiva y luego la extrapolación referencial, y a partir de ello vamos a involucrarnos con la resolución de actividades a fin de poder consolidar este marco de conocimientos. La extrapolación en realidad tiene sus niveles, es mucho más sencillo, por ejemplo, resolver una pregunta de extrapolación cognitiva en el cual me sitúo en el polo opuesto de lo que el texto me brinda. En la mayoría de casos la consecuencia también es completamente opuesta, o la extrapolación referencial, que tiene un grado de dificultad un poco mayor porque el cambio de referente a veces es muy sutil, ¿no? Y entonces los contenidos tienen que estar, sí, bastante claros para que podamos establecer esa operación. Entonces vamos, queridos cachimbos, con la extrapolación en la comprensión lectora con base en actividades y además en la clasificación básica que acabo de señalarles. Muy bien, entonces extrapolar es eso, les decía yo, es colocar la información del texto, la información textual, en una situación nueva, ¿no? En un contexto nuevo, en un escenario nuevo. Y ese escenario nuevo puede estar vinculado con un lugar nuevo, de repente un cambio de país, ese sería uno de los referentes textuales. Podríamos nosotros también pensar en una potencial clasificación. Entonces, extrapolar es eso, ¿no? Es situar de un contexto a otro, eso es lo que vamos a señalar, vamos a mencionar siempre, y para ello el estudiante tiene que ser capaz de poder establecer esta operación, ¿no? Y los datos tienen que estar bien manejados. Vamos entonces con la extrapolación cognitiva. ¿A qué nos referimos con extrapolación cognitiva? La extrapolación cognitiva está vinculada con un viraje radical, ¿no? Es un cambio abrupto, digamos. Pensemos nosotros, por ejemplo, en, qué sé yo, estamos detallando un fenómeno económico y el fenómeno económico deviene en un fenómeno de recesión muy duro para un país. Y entonces nos colocamos en un caso de extrapolación cognitiva. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido este fenómeno económico, ¿no? Probablemente no se hubiera desencadenado este proceso de recesión fuerte, ¿no? Entonces la extrapolación cognitiva es hacer un viraje radical, consiste en colocarte en el polo opuesto de lo que el texto indica. ¿Qué hubiera pasado si Einstein no hubiera planteado la constante cosmológica, por ejemplo? Él la planteó con la finalidad de describir un universo estático, ¿no? Siguiendo la lógica de Newton. Y posteriormente se dio cuenta que en efecto estaba cometiendo un error. Pero ¿qué hubiera pasado si Einstein no hubiera planteado esa variante cosmológica? Bueno,
En rigor, lo más probable es que no hubiera precisado de un universo estático, por ejemplo, ¿no? O hubiera aceptado la presencia de un universo en movimiento, un universo dinámico. Entonces, la extrapolación cognitiva es realizar un viraje radical, eso quiero que les quede claro, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos, bueno, Juan escogió el camino de la izquierda y ganó el tesoro, ¿qué hubiera pasado si Juan hubiera escogido el camino de la derecha? Listo, ¿no? Entonces, la consecuencia también en la mayoría de casos va a ser radicalmente distinta, ¿no? En el caso de la extrapolación referencial, yo cambio un referente, o sea, ¿qué hubiera pasado si este fenómeno se hubiera aplicado en Chile y no en Perú? ¿O qué hubiera pasado si hubiera aplicado en Brasil y no en Chile? Cambio el lugar, ¿no? O de pronto estamos hablando del presidente peruano y digo, ¿qué hubiera pasado esto si el presidente francés hubiera adoptado tales medidas? Se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces cambio el referente de persona. También puede ser el referente de tiempo, ¿no? Si en la actualidad, imaginemos eso, ¿no? Si en la actualidad se promoviera el racismo como en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Entonces cambio de tiempo, de referente de tiempo. Entonces los referentes en el texto son varios, pueden ser de lugar, pueden ser de tiempo, pueden ser de persona, de fenómeno, ¿no? Si las medidas planteadas por el sector economía se aplicaran al sector educativo, imaginemos, ¿no? Entonces, si es posible establecer esa extrapolación, se hace, y por supuesto que tenemos que ser capaces de definir cuáles son las consecuencias. Entonces, esos son los dos tipos de extrapolación. Cognitiva, un viraje radical, me coloco en el polo opuesto de lo que el texto me brinda. La extrapolación referencial, cambio uno de los referentes del texto, ¿no? Que son básicamente de persona, de tiempo, de lugar, de evento, de fenómeno, qué sé yo. Dicho esto, vamos entonces a resolver las actividades. Si alguien me dijera, ¿no te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación por la cual ahora corres peligro de morir? Yo le diría, amigo, no tienes razón si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, en vez de examinarse al obrar, ha hecho cosas justas o injustas. En ese sentido, de poco valor sería, según tu razonamiento, el sacrificio del hijo de la diosa Tetis, quien, ansioso por hacer, Aquiles en este caso, ¿no?, por hacer justicia matando a Héctor y no sufrir deshonor, desdeñó el peligro, sabiendo que su propia muerte sucedería a la de Héctor. Así, atenienses, les digo que en el puesto en el que uno se coloca o es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna, más que la deshonra. En efecto, atenienses, sería indigno yo, si después de haber permanecido en el puesto que me ordenaron los generales en Potidea, corriendo el riesgo de morir, ahora que la divinidad me ordena que debo vivir filosofando y examinándolos a ustedes, abandonar este puesto por temor a la muerte e implorar a los jueces para salvarme. Este es un fragmento de la Apología de Sócrates, ¿sí? En rigor, Sócrates, a pesar de que se lo condena a muerte, no se doblega, ¿no? Él en realidad defiende sus convicciones hasta el final, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta de extrapolación. Si un ingeniero ambiental toma la decisión de denunciar, pese al riesgo de ser despedido, que la minera en la que trabaja está contaminando la laguna de la zona donde realiza sus operaciones de extracción, es posible que sea criticado duramente por toda la sociedad, reciba una sanción del Colegio de Ingenieros, haya seguido los preceptos de los políticos, valore una vida basada en principios morales. Entonces, acá vean ustedes que se hace un cambio, porque se plantea aquí un referente nuevo, ¿no? Un ingeniero ambiental. Toma la decisión de denunciar, dice, pese al riesgo de ser despedido. Entonces, Sócrates se mantiene, digamos, mantiene su posición a costa de todo, a pesar de que sabe que va a morir, ¿no? ¿Por qué razón me considera que eso es sinónimo de constancia y además de defensa de sus convicciones? No importa que lo condenen a muerte, ¿no es cierto? Primero está el honor. Entonces, si el ingeniero ambiental tomara la decisión de denunciar, por ejemplo, que una minera está contaminando los suelos o una laguna, pese a que en principio está recibiendo buen dinero y por otro lado puede ser despedido, entonces está actuando en consecuencia y por consiguiente puede equiparársele a la actitud socrática, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? Dice acá, se ha criticado duramente por toda la sociedad. No, más bien, probablemente parte de la sociedad lo aplauda, ¿no? O considere que en realidad ese es un síntoma de integridad. Recibe una sanción del Colegio de Ingenieros.
Es absurdo eso, ¿no? Haya seguido los preceptos de los políticos. También pensamos que los políticos tienen una actitud contraria a la honestidad, ¿no? Valora una vida basada en principios morales, al igual que Sócrates, ¿no? Sócrates, que se sacrificó hasta el último, las propias convicciones no eran negociables para él, ¿no? Entonces prefería morir antes que recular, sabiendo en rigor que su posición era la posición correcta, ¿no? La clave correcta es entonces dedo. Vean ustedes cómo cambiamos de referente persona. Vamos con el texto de ejemplo B. El tributo en el imperio incaico garantizaba que los bienes circularan por todo el imperio. En tanto los productos tributados llegaban al Cusco para que el Inca los distribuya a otra región, gracias a la labor de los curacas. El tributo consistía en el pago de la fuerza de trabajo de todos los hombres de la comunidad, hatunrunas, entre los 25 y 50 años de edad, y antes de los 25 si ya era casado, a excepción de los artesanos y los curacas. Así, el curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir lo recaudado, y hacía posible el funcionamiento de dicho sistema. Esto originó un doble sistema de dones y contradones que caracterizó el sistema de reciprocidad incaico. Entonces veamos acá en el caso de la pregunta de extrapolación. Ojo que lo que nos están indicando aquí era que los curacas eran los encargados, digamos, de establecer que los bienes circularan por todo el imperio, ¿no? O sea, la distribución podía realizarse o llevarse a cabo gracias a estos curacas. Entonces lo que dice aquí es que el tributo consistía en el pago de la fuerza de trabajo de todos los hombres de la comunidad, de entre 25 y 50 años de edad, y antes de los 25 si ya era casado. Pero dice que los artesanos y los curacas estaban eximidos de ese pago. Así el curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir lo recaudado, ¿no? Él era el encargado de hacer esa redistribución. Lo que hubiera pasado si los curacas se hubiesen visto obligados a pagar el tributo. Bueno, entonces acá la conexión es inmediata, ¿no? El curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir. Si el curaca hubiera más bien tenido que tributar, ya no hubiera podido redistribuir, ¿no? Esa sería, digamos, la consecuencia. La redistribución de los bienes recaudados habría sido afectada. Esa es la clave, ¿no? O sea, es una cuestión directa. ¿Me dejo entender? Y ahí la condición en el texto es clarísima también, ¿no? Así que hay que tener, simplemente ayudar un poco el seso y definir qué cosa es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Vamos entonces ahora, jóvenes cachimbos, con el texto de ejemplo. Un informe que analiza las distintas formas en que el cambio climático amenaza el café y a quienes lo cultivan ha alarmado a quienes imaginan cómo sería enfrentar un día sin dosis de cafeína. El informe, emitido por el Climate Institute, reúne una gran variedad de bibliografía disponible que indica que el cambio climático tendrá un grave efecto sobre el abastecimiento mundial de café. Enfatiza la amenaza que representa las temperaturas más cálidas para las tierras de cultivo y sostiene que el cambio climático reducirá el área global adecuada para el café aproximadamente en un 50% y afectará a países productores como Colombia y Vietnam, los productores más importantes, ya que las plantas de café crecen con éxito en ambientes estables, donde una combinación precisa de temperatura y lluvia permite que los granos prosperen libres de plaga de insectos del café, como la broca, que pulula en altas temperaturas y genera pérdidas cuantiosas de dinero. Muy bien. Entonces, aquí nos están indicando que hay una amenaza, digamos, en los quienes se encargan del cultivo de café y que además comercializan el café. Porque el cambio climático está, digamos, erigiéndose como una amenaza patente, porque el área de cultivo del café va a reducirse efectivamente, ¿no? Y además este cambio climático va a generar problemas porque la producción de café requiere efectivamente de, digamos, condiciones climáticas estables. Eso es lo que nos están planteando aquí. Entonces, un cambio abrupto de temperatura lo que podría hacer es liberar plagas, ¿no? O sea, plagas como por ejemplo la broca, dice aquí. Un cambio de temperatura abrupto con un incremento de esta podría generar que la broca entonces prolifere. La pregunta de extrapolación es esta: si el calentamiento global llegara a dañar el patrimonio monumental de países como Egipto, es posible que la identidad cultural de las personas se vea mermada, la economía mundial se altere de modo radical, el turismo cultural pierda gran parte de su atractivo, el conocimiento histórico se llene de lagunas. Aquí en realidad nos están hablando de el patrimonio monumental de países como Egipto. Acá
El calentamiento global va a generar pérdidas, un decremento en la producción de café, pérdidas económicas. Si el calentamiento global, más bien, acá estamos cambiando de referente, daña el patrimonio monumental de países como Egipto y también el lugar, lo que se va a mermar es el turismo en rigor. Y entonces la clave correcta sería la C. El turismo cultural pierde gran parte de su atractivo. Claro, porque es el patrimonio cultural el que finalmente despierta interés de las personas, ¿no? Quiero conocer las pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, si eso falla, olvídense, lo que va a generar es también pérdidas de carácter económico incluso, ¿no? Muy bien, señores, vamos ahora sí con el texto número 1 de comprensión lectora. Hasta aquí las actividades. Texto 1. A raíz del golpe militar instigado por los exportadores, Odría inició una encarnizada persecución contra los partidos aprista y comunista, así como contra las organizaciones sindicales vinculadas con ellos. Los dirigentes políticos o sindicales fueron apresados o deportados, como fue el caso de Aya de la Torre, quien tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia. Asimismo, el nuevo gobierno fue eliminando las restricciones cambiarias y comerciales, lo cual provocó una devaluación del 41% a mediados de 1949. A la par que daba nuevas disposiciones de gran aliento a la inversión extranjera. Ejemplos de ello son el Código de Minería de 1950, mediante el cual reducía los impuestos de exportación, exonerando además del pago de derechos de exportación de equipo, la Ley del Petróleo de 1952 y la de Electricidad en 1955, mediante la cual asignó una tasa fija de beneficios a los inversionistas. Por otro lado, la Ley de Promoción Industrial de 1959, con las facilidades tributarias que contenía, coadyuvó a que las empresas extranjeras iniciaran el proceso de su producción. Y en tanto se dirigía sobre la exoneración tributaria, significó un subsidio a los inversionistas, principalmente a los extranjeros. De esta manera, el desarrollo capitalista significó una alteración de la importación relativa de los distintos sectores, en tanto estaba sujeta a los intereses de los inversionistas. Al respecto, Mariátegui sostuvo que el desarrollo del capitalismo en el Perú supone el fortalecimiento de la condición colonial del país, ¿no? El contexto histórico peruano. Y aquí, este es un texto mixto, producto neto real por el sector industrial, millones de dólares en 1963, sector agricultura, y tenemos 328, subió a 499, y luego 567 desde el año 50 hasta el 67, ¿no? El crecimiento anual de 3.2%. En pesca también hubo un aumento, un incremento, en minería lo mismo, manufactura igual, construcción igual, gobiernos incremento, otros. O sea, en ese periodo de tiempo hubo un crecimiento anual y ahí tenemos los puntos porcentuales del incremento en rigor, ¿no? Digamos, si juntamos todos los sectores y el incremento global, este sería el 5.5% de crecimiento anual, ¿no? Vamos ahora con las preguntas de opción múltiple. El tema central que desarrolla el texto mixto es las condiciones inversionistas del Perú a mediados del siglo XX. Historia económica, política y social del Perú a lo largo del siglo XX. Eso es un absurdo, ¿no? No hay manera de que esa pueda ser la clave. El gobierno de Manuel Odría y su relación con el Partido Aprista tampoco, ¿no? Ese es el contexto, digamos. Hay una serie de hechos que son notorios y fue la persecución de apristas, digamos, ¿no? Error del Estado peruano en las inversiones privadas extranjeras. Aquí, en rigor, nos hablan acerca del golpe de Estado de Odría, digamos, el crecimiento anual, que es del periodo de 1950 a 1967. Entonces, eso en particular nos da como clave la A, porque estamos en el siglo XX, ¿no? Más o menos a mediados, aunque 1967 ya es la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Luego, aquí nos señalan que tenemos el año 1950, 1960 y 1967, ¿no? Entonces, el siglo XX de cajón. Pero además nos están indicando lo siguiente acá. El desarrollo del capitalismo en el Perú supone el fortalecimiento de la condición colonial del país. O sea, el capitalismo no fue sino una especie de fortalecimiento de esta herencia en rigor colonial, ¿no? No es que se haya cambiado el sistema en sentido estricto. Y entonces, ¿qué connota suponer? Connota tergiversación, es decir, un malentendido, imaginación, consecuencia o perseverancia. Ahí es consecuencia, ¿no? O sea, el fortalecimiento de la condición colonial del país se acentúa con el capitalismo, en palabras de Mariátegui. 3.
no se condice con la información del cuadro afirmar que la manufactura alcanzó un crecimiento anual que superó los 7 puntos. Vemos manufactura en efectivamente 7.8. Eso es compatible. Alternativa B, el sector pesquería alcanzó un crecimiento anual superior a 16 puntos. Y tenemos ahí en el pesca es 16.1, es superior, eso es compatible. El aumento del sector propiedad de vivienda está incluido en el 5.4%. El 5.4% efectivamente dice otros, ¿no? Y eso tiene que ser, eso está vinculado con construcción de vivienda. Propiedad de vivienda, perdón, ¿no? Que no está planteado explícitamente en el cuadro, pero que se podría deducir. La minería, en lo que a crecimiento anual se refiere, ocupó el segundo lugar. Y ahí eso sí sería incompatible porque el segundo lugar lo ocupó la pesquería y el primero la agricultura, clave D. Teniendo en cuenta la información textual, pregunta número 4, teniendo en cuenta la información textual sobre la situación de los líderes sindicales y de los partidos políticos mencionados, podemos deducir que la economía ejerció una influencia en las decisiones políticas. Odría inició una encarnizada persecución en contra de ellos. Estos se aliaron al nuevo gobierno para evitar ser hostigados. Dichos líderes, gracias a Mariátegui, se acercaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta de inferencia que está planteada a continuación, ¿no? Teniendo en cuenta la información textual sobre la situación de los líderes sindicales y de los partidos políticos mencionados, se podría deducir que la economía ejerció una influencia en las decisiones políticas. Y en realidad tiene sentido eso, ¿no? Los exportadores presionaron a Odría, en realidad. Este hostiga a los apristas y comunistas, ¿no? Entonces, los grupos de poder económico fueron finalmente los que trataron de hacer una tranza ahí, ¿no? Con la finalidad también de que su propio beneficio no se vea perjudicado, no se vea dañado. Así que es muy importante eso. 5. Si con la ley 1959 se hubiesen conseguido condiciones tributarias más duras que las que existían, sería posible afirmar que A. Los países industriales hayan rescindido sus convenios suscritos con el Estado peruano. B. Los comerciantes e inversionistas nacionales hayan organizado un golpe de Estado. C. El procesamiento de la producción de las empresas extranjeras haya contado con obstáculos. Y D. Los productos netos reales de cada sector se hayan visto beneficiados económicamente. Esta es la pregunta de extrapolación, así que nos vamos a detener un poco, ¿no? Si las condiciones tributarias hubieran sido más rígidas, ¿no?, en comparación con las que existían, lo más probable es que la inversión extranjera se hubiera detenido un poco, ¿no? Porque digamos que la inversión extranjera se basa en una negociación, ¿no? ¿Qué facilidades me das para poder invertir en tu país? Si no hay ninguna facilidad, prefiero no invertir. Ahora, lo que han hecho los presidentes en los últimos años ya no es propiamente negociar, creo, ¿no? Han posicionado ya y les han dado todo pues, a las empresas. Y eso ocurre, por ejemplo, en el sector minero de manera muy, pero muy clara. Bien, entonces aquí la clave correcta, mis estimados, es la alternativa C. El procesamiento de la producción de las empresas extranjeras haya contado con obstáculos, ¿no?